el mismo sentir de Cristo. Dice el capítulo 2 de Filipenses, versículo 5. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. En esta noche vamos a hablar acerca de tener el mismo sentir de Cristo, ¿no? Amén. Y quería hablar acerca, y para comenzar, para ir realizando una introducción a, a esta reflexión, que vamos a usar texto vamos a leer 1 Samuel 17, 2 Samuel 21, ¿sí? Vamos a estar reflexionando. ¿Cuántos se acuerdan? Y si llamamos, y si yo digo a quién se enfrentó David, ¿y qué te sale rápido? Goliat. Muy bien, los chicos. Muy bien, los chicos también. Escuela bíblica. Hoy estuvieron festejando los cumpleaños del primer semestre, ¿verdad? Tuvieron allí un grupo de niños compartiendo, festejando y también alabando al Señor. ¿Sí? Un primer semestre donde ahora por el receso invernal, ¿sí? Luego las clases de escuela bíblica vuelve ¿qué día, hermanas? ¿El 9? ¿El 9 de agosto? Amén. Así que también le damos descanso, un poquito de descanso físico, ¿verdad? A las maestras, porque, bueno, también ellas vienen temprano, los sábados, destinan mucho tiempo en la semana también a preparar las clases, ¿verdad? Y ahora esa tarea también es bastante, ¿verdad? Trabajosa, ¿no? Y luego, bueno, venir y estar compartiendo con los niños, enseñarles, pero cuando nosotros estábamos, es gratificante porque el Señor te bendice a través de los niños, a través de lo que uno comparte. Uno creo que sale más bendecido que lo que viene a dar. Amén. Pero oren por las maestras también de la escuela bíblica, oren por Gaby, por las maestras, por el equipo de escuela bíblica y también oramos para que se vayan sumando, ¿verdad? Que Dios ponga en los corazones, despierte esas ganas de servir, ¿no? De honrar al Señor también a través del acompañamiento, de la enseñanza de los niños, porque no solo es dar la clase, no solo preparar, sino que también se les da un desayuno, hay toda una organización, ¿verdad? Y luego cuando despedimos a los niños tampoco termina ahí, sino que las mismas maestras luego se ponen a limpiar, a organizar todo el salón, que se limpia en la semana también, pero los niños son niños, ¿no? Y queda como que hubiese pasado un huracán por acá. Pero qué bueno, ¿verdad? Si es para honrar al Señor, ¿no? Qué bueno poder quedarse y limpiar, ¿verdad? Gaby, ¿o no? Amén, gloria al Señor. Así que vamos a ir a la palabra. Y ser iglesia tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con cada uno de los que estamos acá y al mismo tiempo tiene que ver con la relación personal de cada uno con el Señor. Amén. Porque yo puedo dar y según lo que recibo del Señor, ¿verdad? ¿O no? ¿Están ahí? Amén, gloria al Señor. Pensé que se habían ido. Si yo, por ejemplo, a ver, vamos a hacer así, ya que tengo el vaso en la mano. Si yo, ¿cuánto pesa este vaso con agua, Seba? 400 gramos. A ver, ¿quién da más? Joselino, ¿cuánto pesa este vaso de agua?
¿100? 250. A ver, Luis. 600. Luis da más, ¿no? Dice que es más pesado. A ver, el pastor Dylan. ¿Verdad? Un vaso con agua, ¿sí? ¿Cuánto puede pesar? Ava, ¿cuánto pesa? Bueno, para algunos es un vaso con agua, ¿verdad? Como ¿todos ven el vaso con agua? ¿O qué ven? ¿O ven otra cosa, ¿no? Si yo lo tengo al vaso con agua así, no pesa nada, ¿verdad? 400, 600. Si yo lo tengo por 10 minutos, a este mismo vaso con agua, ¿cuánto pesará Wanda? Un poquito más, ¿no? No, va a seguir pesando igual. El que cambia es mi condición, ¿verdad? Si yo lo tengo, Silvia, 1 hora, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Se me puede ir acalambrando el brazo, ¿verdad? Si yo lo tengo 10 horas, me va a comenzar. Y inclusive ya no estoy pudiendo largar el vaso. Me va a quedar la mano así, ¿verdad? Mi brazo se va a quedar sin movimiento, ¿verdad? Y es un pequeño vaso con agua, ¿sí? Pero el tema es cuánto tiempo tengo el vaso. Y eso se traduce, ¿no? A que, como decíamos con Wanda, a ver, es un vaso con agua, no cambia, pero el tiempo que yo lo tengo, ¿no? Es lo que cambia. El tiempo que yo sostengo el vaso, ¿no? Cambia. El vaso sigue siendo vaso, pero a veces yo lo voy a ver más pesado, más pesado, más pesado, más gigante, ¿no? Lo traducimos, ¿verdad? Aquí es más gigante, pero sigue siendo un vaso con agua. Y Goliat era un gigante, ¿verdad? De familia de gigantes. Pero hoy vamos a hacer la introducción con Goliat, pero no te voy a hablar de ese gigante. David tuvo que enfrentar muchos gigantes en su vida, ¿sí? El capítulo 17 de Primera de Samuel habla acerca de la victoria de David sobre Goliat. Todo el capítulo 17 habla de la victoria de David sobre Goliat. Decide que está a tu lado el capítulo 17 de Primera de Samuel. Habla acerca de la victoria de David sobre Goliat. ¿Amén? ¿Estamos ahí? ¿Y qué más tiene que ver? ¿Cuántos se acuerdan el versículo que aprendimos de memoria el sábado pasado? A ver, les tomo lección, ¿no? Porque había un compromiso, un desafío, ¿se acuerdan? Decirle al que está a tu lado, ¿te acordás que había un desafío? Que la palabra de Dios nos desafió. ¿O no te acordás? ¿Cómo te estás presentando delante del Señor? ¿Te acordás? Te ayudo, decirle. Era Romanos capítulo 12, versículo 1. Mirá que lo leímos y lo recitamos de memoria. ¿Qué decía el apóstol Pablo? A ver, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muy
descompaginada la cosa. Decía el apóstol Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis su cuerpo en santo y agradable, que es vuestro culto racional. Amén. ¿Y de qué hablaba, no, el mensaje, la reflexión? ¿No? Hablamos de que en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales, que en el Nuevo Testamento vino el Señor, hizo el sacrificio vivo, ¿no? El sacrificio por nosotros, por el cual hoy tenemos acceso, ¿verdad? Pero ahora Pablo va más allá y dice, iglesia, tenés que presentarte, ¿cómo? Como un sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Y qué era eso en la práctica? ¿No? ¿Cómo me presento al Señor? Quiere decir que debo ser obediente a la palabra de Dios, debo ser agradecido a lo que Dios hace en mi vida y debo llevar una vida coherente a lo que creo. ¿Amén? ¿Cuántos creen en Dios acá? Bueno, debemos llevar una vida coherente. El sacrificio vivo no solo es acá en la reunión, el sacrificio vivo es cuando salgo de la reunión, cuando me levanto y abro los ojos. ¿Cuál es mi primer pensamiento? Todo lo que tengo que hacer. Oh, gracias, Señor, porque he abierto los ojos. ¿Y cuál es mi último pensamiento antes de acostarme? Todo lo que tengo que hacer mañana. Oh, gracias, Señor, por permitirme transitar este día con todas las circunstancias, adversidades, enfermedades, todo, y por permitirme gozarme también, ¿no? Sacrificio vivo, santo y agradable. Amén. Y acá estaba David, capítulo 17 de Primera de Samuel, que nos relata esta victoria sobre un gigante que asediaba a Israel, ¿verdad? Amén. Un gigante en contra. Un gigante en contra representa, como hablábamos del vaso, un peso. Un gigante en contra representa un desánimo. Un gigante en contra representa esclavitud. Los filisteos eran un pueblo que, a ver, como para hacerla más corta, ¿no? Era como esos pueblos, como los piratas, ¿no? Esos pueblos que eran estos hombres de guerra. Era un pueblo muy guerrero que solamente se dedicaban a invadir otros pueblos, ¿sí? Y a vivir de lo que les sacaban a los otros, ¿no? Y cuando de repente se consumían lo que habían sacado a otro pueblo, y no se ponían a trabajar, iban y buscaban otro pueblo y iban viviendo así, ¿verdad? Como las películas Los Piratas, ¿verdad? ¿Cuántos me siguen? Apropiarse de lo que no era suyo, despojaban a todos los pueblos que vencían y algo por sobre todo eso, eran contrarios a Dios. Los filisteos eran contrarios a Dios. ¿Cuánto se anima a decir el que está a su lado? Los filisteos eran contrarios a Dios, aparte de todo. El enemigo, cuando sabe que eres hija de Dios, cuando pasaste de las tinieblas a la luz admirable, cuando pasaste de no entender nada, de ignorar a Dios, a ser parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, va a buscarte. Va a buscarte. Porque antes tenía la misma camiseta que el diablo, ¿sí? No independiente, otro diablo. ¿No? Pero ahora sos de Cristo. Amén. ¿Y qué pasó con el gigante? Para no leer todo el capítulo 17. El gigante dice que
los filisteos no querían matar a Israel. ¿Por qué? Porque querían esclavizarlos. Ese gigante que por ahí para un momento puede ser un vaso con agua y que no pesa nada, y por otro tiempo puede pesarte 1 tonelada, y de ser algo chiquito puede comenzar un gigante para tu vida. Ese gigante dice que por 40 días comenzó a desafiar al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Dice que Israel estaba en una colina, los filisteos en otra colina, en el medio un valle, y el gigante se paró durante 40 días. Decían, a ver, ¿quién se atreve? ¿Para qué vamos a pelear? Ellos sabían que los podían vencer, ¿no? Los filisteos se veían con este gigante, decían, nosotros a estos, ¿no? Desde el lado, ¿no? Nos ponemos desde el lado de los filisteos y decían, a estos israelitas les ganamos fácil. ¿Para qué los vamos a matar? Vamos a mandar nuestro mejor guerrero y los vamos a esclavizar, que trabajen para nosotros. Entonces, los gigantes quieren esclavizarte. Cuando sos hijo, hija de Dios, saben que no te pueden matar porque sos hijo, hija de Dios, que dependés de la gracia y misericordia de Dios. Pero sí, el gigante vuelve una y otra vez para querer esclavizarte. ¿Me siguen por ahí? El gigante se puso en pie y levantó la voz y pidió un contrincante al pueblo de Israel. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que todo Israel tuvo miedo. Cuando el vaso lo tengo 30 segundos, no pesa nada, ¿verdad? Pero cuando lo tengo más tiempo, comienza a pesar. ¿Cuánto tiempo está frente al gigante? Y dice que este gigante volvía y hacía el otro día de nuevo, se paraba y comenzaba a intimidar al pueblo. Y de repente David, un muchacho que no pertenecía al ejército oficial de Israel, no pertenecía, ¿qué estaba haciendo David? Jugando a la Play. ¿No? ¿Qué estaba haciendo? Cuidando las ovejas, ¿verdad? Pero mientras cuidaban las ovejas, dice que el Señor lo preparaba, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Dice que el padre, ¿no? A él no lo tenían en cuenta. Los 3 hermanos, eran 8 hermanos, ¿no? 3 hermanos estaban formando parte del ejército de los hijos de Isaí. Y él era el menor. Y el padre dijo, hace una cosa, David, deja por un momento las ovejas y llevale comida y ropa a tus hermanos que están allá en el frente de batalla. Y David fue, ¿no? Cual mensajero llevando lo que sus hermanos necesitaban. Y mientras se acercaba, dice 1 Samuel 17, que escuchó cuando este gigante comenzaba a insultar y a pedir un contrincante. Vamos, israelitas, me tienen miedo, elijan de entre ustedes a alguien que se anime a enfrentarme. Y David dijo, ¿qué está pasando? Acá todos tienen miedo, hasta el rey Saúl tuvo miedo. Y dijo David, pero algo está pasando acá, ¿verdad? Y dijo David, vamos a leer 1 Samuel 17, 26. El Señor quiere despertar y está despertando a su iglesia a buscarle y a escucharle a Él.
Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 26, dice: entonces habló David a los que junto a él estaban diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? No, David tenía un celo, ¿verdad? Por el pueblo de Israel, un celo por Dios. ¿Qué está pasando? Hay un gigante que nos está insultando. ¿Cómo puede ser que este gigante incircunciso venga a querer enfrentarnos? Y Dios está despertando a su iglesia. Quiere despertar a su iglesia para que se levante con ese vivo celo de defender la palabra de Dios. Amén. Dice capítulo 17, versículo 32, y dijo David a Saúl: no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Versículo 23, y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un joven y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero del rebaño, yo salía tras él y lo hería y le libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo lo tomaba por la quijada y lo hería y lo mataba. Tu siervo mató tanto al león como al oso, y este filisteo, David ya tenía un enojo, ¿verdad? Y este filisteo incircunciso será como uno de estos animales, ¿no? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Versículo 37, y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl: bueno, ve y Jehová sea contigo. Saúl no le tenía, pero para nada fe, ¿no? Decirle al que está a tu lado: Saúl no le tenía fe. Algunos no te van a tener fe. Para algunos no estás en sus planes. Pero Dios te quiere levantar con el vivo celo, porque sos parte de la iglesia del Señor, de defender su palabra, de levantar su nombre. Amén. Primera de Samuel 17, versículo 40 dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas, dice, del arroyo, y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano se fue hacia el filisteo. ¿Sí? Vamos a pasar al versículo 45. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David tenía ese enojo santo por las cosas del Dios vivo y verdadero. Amén. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y dice: y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová, dice, nos salva con espada y lanza,
porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Amén. David y el pueblo de Israel representan los momentos de los hijos de Dios, de los cristianos, ¿verdad? En el peregrinar de nuestra vida. Amén. Cuando vemos al pueblo de Dios, de repente, de un momento en gloria con Dios, ahí todo bien con Dios. Y en otro momento los vemos alejados de Dios, apartados de Dios. Vemos a David, el hombre conforme al corazón de Dios, pasando y su vida también para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para adelante, para atrás, ¿verdad? Y vemos simbólicamente la vida nuestra también. Hay momentos que estamos a full con Dios y momentos que estamos abrumados por el sistema del mundo, ¿no? Por el pecado, por la falta de búsqueda a Dios, falta de oración, falta de entender el sacrificio vivo, santo y agradable, falta de entender el culto racional diario que debo dar a mi Señor. Amén. Falta de discernimiento que nos hace mirarnos a nosotros mismos y quitar del centro de nuestra vida a Dios. ¿Sí? ¿Pasa o no pasa eso? ¿O estamos todos siempre bien con Él? Preguntale al que está a tu lado, ¿cómo estás con el Señor? Hoy, ahora, en este preciso momento. ¿Cómo estás con el Señor? ¿Cómo estuviste ayer? Gloria al Señor. David fue un hombre que enfrentó y libró muchísimas batallas. Y donde iba, dice que después de vencer a este filisteo, Dios le daba la victoria. David llegó a ser rey de Israel. Enfrentó varios gigantes, física y espiritualmente hablando. Los gigantes que aparecen en tu vida son para vencerlos. ¿Cuántos se animan a decirle al que está a su lado? Los gigantes que aparecen en tu vida, hermano, decirle, son para vencerlos. No temas. Decirle, no temas. Dios ya te ha dado la victoria si sos su hijo, si sos su hija. Los gigantes que Dios permite en tu vida es para formarte, ¿sí? Porque perteneces al ejército del Dios vivo y verdadero. ¿Y cuánto vamos a ser formados hasta que nos encontremos con el Señor? Y Dios te va a probar y formar hasta que Él venga. El alfarero te está moldeando, decirle al que está a tu lado. Eso que a veces parece que vos no podés. Eso es el alfarero moldeando tu vida. Moldeando cada área de tu vida. Preguntale al que está a tu lado. ¿Cuáles son tus gigantes? Quizás por un momento parece un vaso con agua, pero luego se transforma quizás en un estanque de agua que se pudre. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Después de que David mató al filisteo, siguió
fue rey, siguió librando batallas, siguió venciendo. Y dice 2 de Samuel capítulo 21, versículo 15. ¿Cuántos lo han encontrado? ¿Mm? Dice, volvieron los filisteos a hacer guerra contra Israel. Y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. ¿Y qué más dice? Y David se cansó. Los matás. Matás al gigante, le arrancás la cabeza, pero cada tanto, Nicole, el gigante vuelve. Y vienen otros gigantes también. ¿Sí? Decirle al que está a tu lado, el gigante vuelve. Lo matás. Le arrancás la cabeza. David le había arrancado la cabeza a este gigante. Dice que David se fue a su tienda con la cabeza del gigante y al otro día se lo llevó al rey Saúl. Pero el gigante vuelve. Y si no, vienen otros gigantes. Por eso el Espíritu Santo quiere perfeccionarte. Y por eso hablamos, ¿no?, en Romanos 12:1, ¿sí?, de rendir un culto racional cada día al Señor, de presentarnos como sacrificio vivo. ¿Qué más era? Santo y agradable. ¿Pero cómo? Bueno, la Biblia lo dice. Lo estamos leyendo. Lo mataste, sí. Pero vas a seguir siendo perfeccionado hasta que el Señor venga. Ahora, claro, el gigante se presenta de nuevo y no es cuánto pesa o cuán gigante es, sino es cuánto yo lo tengo en la mano. ¿Verdad? Cuánto yo tengo el vaso en mi mano. Segunda de Samuel capítulo 21, versículo 16, dice, Isbi Benob, así dice su Biblia, Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, dice, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce. Miren que cuando usted lee cómo estaba armado Goliat, su lanza pesaba el doble de lo que pesa la lanza de este gigante. O sea que este era un gigante, pero era inferior a Goliat. Después léanlo, ¿no? ¿Y quién estaba? Dice, ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Goliat era el doble y más fuerte que este gigante, pero el versículo anterior dice que ¿cómo lo agarraron a David? Preguntarle que está a tu lado, ¿cómo lo agarraron a David? ¿Y vos cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás con el Señor? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Se acuerdan que hablamos el martes? ¿Cómo estamos de oración también? De relación con Dios. Del 1 al 10, ¿cómo estamos? Decirle al que está a tu lado que el enemigo no te agarre con la guardia baja. Si te agarra con la guardia baja es porque no estás entendiendo de presentarte como un sacrificio vivo, santo y agradable. Pero Dios está despertando a su iglesia. Dios nos está sacudiendo. Amén. Y cada cosa o cada gigante que nos enfrentamos o que te toca enfrentar, tiene que ser para
para acercarte más a Dios. A veces vienen los gigantes y salimos huyendo, ¿verdad? Pero vuelvo a traer, me gustó lo que dijo el hermano Blas, ¿no? Siempre hay recuperatorio, ¿sí? ¿Verdad? Y el gigante vuelve, ¿sí? Segunda de Samuel 17 dice, mas Abisai, hijo de Sarbia. ¿Quién era Sarbia? Sarbia era la hermana de David. ¿Y quién era Abisai? El sobrino de David. Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. Ahora David, el victorioso, el que le ganó al gigante de gigantes, a Goliat, que era el doble que este gigante. Este era más chico, pero era gigante. Pero si venció a Goliat, ¿cómo no podía vencer a este? ¿Cómo está tu relación con Dios? David estaba cansado, ¿sí? Pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda y dice, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Gloria al Señor por la iglesia. ¿Cuántos dan gracias por la iglesia? ¿Cuántos dan gracias por los hermanos? David no estaba solo. David tenía guerreros a su alrededor que lo acompañaban, ¿verdad? Ahora, en esta oportunidad, David estaba cansado. Y vino otro gigante, pero había alguien en quien David se podía apoyar. Había gente de la valía de David. Amén. Este era su sobrino, ¿no? ¿Cuántos dan gracias por la familia de la fe? ¿Cuántos dan gracias por el hermano que tenés a tu lado, la hermana que tenés a tu lado? Porque no es de solitarios la vida cristiana, es de iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Es un organismo vivo. La iglesia es la familia de la fe. Amén. Y David aquí estaba cansado, pero había alguien que mató al gigante. Amén. Decide que está a tu lado, no estás solo, no estás sola. Dios en su infinita gracia y misericordia te ha provisto de una iglesia. ¿Y qué más dice este versículo? No salgas más, David. Estás viejo, le dije. No sea cosa que se apague la lámpara de Israel. ¿No? ¿Qué quiere decir, no? Que se apague la lámpara de Israel. Otra simbología, ¿no? David aquí simboliza la guía de Dios. No queremos quedarnos sin guía, le dicen los otros valientes que estaban con David, los otros guerreros que estaban con él. No sea que perdamos la guía, la luz, la dirección. Es una simbología porque luego más adelante en el versículo 22 de este capítulo vemos que dice que David y sus ejércitos vencieron a más gigantes. O sea que David siguió peleando. Pero, ¿verdad? Ellos decían, no, tenemos que cuidarte, David. Tenemos que cuidar la guía. ¿Cuántos quieren aprender a confiar y a orar por el otro? Eso es entender que es iglesia. ¿Sí? Entender que no soy yo solo o que todo es para mí o cuando voy a orar,
todo para mí, pido para mí, sino que oro por los demás, oro por la iglesia, oro por cada necesidad. Me identifico con lo que está pasando cada hermano, cada hermana. Y velo en oración al Padre por cada uno de mis hermanos. Y no solo en oración, también en acción, en práctica. También aprendo a preocuparme, también aprendo a decir, hermano, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Eso es la familia de la fe. Eso es entender un poco más qué es ser iglesia. A veces solamente miramos por nosotros o miramos por nuestra familia primaria, digamos así. Pero nos falta entender lo que es iglesia. Que no es lo mismo que vos faltes o que le faltes a tu hermano. No es lo mismo estar que no estar. No es lo mismo porque somos un cuerpo en Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que no se apague la lámpara. Amén. Versículo 18 al 22. Dice que hubo otros gigantes. Amén. Vamos a leerlo. Gloria al Señor. Espérame un segundo que se me descompaginó todo el celular. Dice que hubo otra segunda guerra, ¿sí? Hubo otra segunda guerra después en Gob contra los filisteos. Entonces, Sibecai Ustatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanam, hijo de Jare Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, otro Goliat, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies. 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Dice, desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron, dice, por mano de David y por mano de sus siervos. Vamos entendiendo un poco más qué es ser iglesia. ¿Cuántos se animan a orar por el que está a su lado? Orar por el que está pasando necesidad. ¿Cuántos se animan a preocuparse por el que está a su lado? Amén. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Porque, a ver, ¿de qué trata esto? ¿De qué trata esta reflexión? Trata de lo que vos traes delante de la presencia del Señor. Trata de cómo está tu relación con Dios. Trata de que podamos entender un poquito más qué es ser iglesia. Amén. Y si volvemos un poquito para atrás, o el capítulo anterior en 1 Samuel 17:40, dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y la puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano se fue hacia el filisteo. ¿Cuántos se acuerdan, no? Que aquí David, ¿cuántas piedras agarró?
5. ¿Sí? ¿Y cuántos gigantes estuvimos leyendo? ¿Sí? Goliat más estos 4. 5. ¿Sí? David agarró 5 piedras, pero él usó una para ese gigante. Pero David no estaba solo. David tenía un ejército. David no era solo. David tenía compañeros. Había gente que estaba preparada también. Y vencieron a los 5 gigantes. Por cada gigante hay una piedra. Por cada gigante hay una victoria. Cada gigante va a ser vencido. Pero tenemos que entender qué es ser iglesia. Tenemos que entender que somos hijos de Dios, somos una comunidad cristiana. Amén. Si sacamos la cuenta, ¿verdad?, de estas 5 piedras, nos damos cuenta de que David y el ejército de Israel vencieron a los gigantes. Y si entendemos lo que es ser iglesia y comenzamos a entender más allá de nosotros, lo que es el cuerpo de Cristo, vamos a comenzar a orar y a preocuparnos y a velar por los demás. Porque el Señor capacita a su iglesia. ¿Sí? David dijo, no es con ejército, no es con espada, ¿no? Esto se vence de otra manera. Saúl quiso prestarle una armadura, ¿verdad? Ponete esto. David dice que se lo probó, pero dijo, no puedo con esto. No puedo a la manera humana. No puedo a la manera que pelea el hombre, porque yo represento a Jehová de los ejércitos. Dice que David agarró su onda, ¿sí? Y dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto dan gracias a Dios? ¿Por qué no cerrás tus ojos en esta noche y hablas con el Señor?